tema tiene por título Los discípulos y el sábado. Y el texto bíblico está registrado en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 4, y dice así: y él, no, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, con este tema, ¿no?, que nos trae nuestro hermano Felipe, le damos el pase entonces, hermano Felipe, para que pueda exponer este mensaje. Muchas gracias, hermana Eliana. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Un abrazo para cada uno de ustedes en la distancia y también para los amigos y hermanos que van a estar también acompañándonos y viendo también este video a través de las redes sociales. Bien, hemos estado estudiando durante estos meses acerca de lo importante que es el día de reposo, cómo Dios lo creó desde el Génesis, desde la creación, desde la semana de la creación misma. Ahí Él creó un día especial para compartir, para estar con nosotros, para que el ser humano pudiese descansar. Un día que el Señor, cierto, le inculcó al ser humano, que aparece desde Éxodo 16 también, cuando el pueblo de Israel guardaba, cierto, el sábado y no recogía el maná en ese día, sino que tenía que recoger 6 días el maná, pero el séptimo tenía que reposar, la cosecha tenía que descansar, porque era un día de conectarse con Dios. Vimos el mandamiento, los estatutos, las reglas que habían acerca de este mandamiento en la Biblia, ¿cierto? En las leyes, ¿cierto?, del pueblo de Israel, y también vimos cómo era de importante y cómo debía ser observado dentro del pueblo de Israel este mandamiento. Después vimos cómo Jesús mismo lo guardó y enseñó también a través de su ejemplo a hacer el bien, a ir a la iglesia, a la sinagoga, como él lo hacía, a sanar enfermos, a visitar, a ayudar a otras personas, como él lo hacía en el día sábado. Entonces hoy día vamos a ver también acerca de cómo los discípulos siguieron guardando el día de reposo, cómo los discípulos siguieron observando este mandamiento aún así después de la muerte y también de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, el tema de hoy, queridos hermanos, es los discípulos y el sábado, ¿no? Hemos visto cómo era importante este día, este mandamiento para Dios, cómo lo era para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cómo Dios le enseñó al pueblo que tenían que guardarlo, cómo Jesús mismo lo guardó, y ahora vamos a ver cómo los discípulos después en el Nuevo Testamento lo siguieron guardando, no, porque hay muchas personas, incluso en muchas iglesias, donde dicen, no, después los discípulos, después de que Jesús resucitó, después de que Jesús ascendió a los cielos, los discípulos dejaron de guardar el día sábado, empezaron después a guardar el día domingo, o algunos dicen, no, después de la resurrección de Jesús, después de que Jesús ascendió al cielo, ya no tenemos un día de reposo, todos los días son del Señor. ¿Será eso lo que nos enseña la Biblia? Bueno, vamos a verlo. Como yo ya lo mencioné, eh, Jesús, ¿cierto? Fue crucificado, resucitó y ascendió. Esto obviamente marcó un antes y un después. Esto marcó también la tónica del antiguo y el nuevo pacto que Dios hacía con el pueblo de Israel. Ahora, después de la resurrección y la ascensión de Jesús, se daba, ¿cierto?, también la expansión hacia el Evangelio a los gentiles. Y también ahora tenían la gran tarea los discípulos de seguir con el legado, el trabajo que Jesús les había encomendado a sus discípulos y de ir y enseñarle a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ir hasta los confines de la tierra para predicar el Evangelio. Entonces muchos dicen, como yo mencioné, de que después de que Jesús resucitó, ¿no? Después de que Él ascendió, los discípulos dejaron de guardar las leyes del Antiguo Testamento, dejaron de guardar específicamente el día sábado, el día de reposo, ¿no? Pero vamos a ver específicamente, vamos Biblia por Biblia, vamos versículo por versículo, vamos a ver qué es lo que dice realmente la palabra de Dios. Y es aquí donde les pido también su ayuda, queridos hermanos. Vamos a leer varios versículos, así que estén atentos allí con sus Biblias y leyendo los textos que están aquí en pantalla. Vamos a ver estos versículos. ¿Saben qué? En el Nuevo Testamento aparece más de 60 veces la palabra sabatón, que se refiere a sábado, o el día de reposo, sabatón en griego, sábado, ¿cierto? En el Nuevo Testamento. Aquí vamos a ver algunos versículos que están refiriéndose a cómo los discípulos siguieron observando este día. ¿Quién puede leer, por favor, este primer versículo que está en el primer capítulo del libro de Hechos? Hechos capítulo 1, versículo 12. ¿Quién lo puede leer, por favor?
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino como de 1 kilómetro. Hechos Perfecto. 1:12. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano Yumar. Gracias también por estar aquí con nosotros, acompañándonos y gracias también por su disposición de aprender. Fíjense acá, ¿cierto? Menciona acá. Y fíjense, esta versión que la Reina Valera actualizada es una versión que yo utilizo harto, aunque yo les he mencionado que la Reina Valera siempre tiene sus errores, ¿no? Acá dice camino de 1 kilómetro. ¿Alguien tiene allí otra versión? No sé si alguno de los hermanos que tienen allí su Biblia en mano tienen otra versión que no sea la Reina Valera. No sé si alguien tiene otra versión por allí. Miren, yo les voy a mostrar otras versiones de este mismo texto y miren cómo cambia el sentido, cómo se cambia esta palabra para referirse a la distancia que había entre el camino que iban los discípulos por el camino de los olivos hacia Jerusalén. Miren, aquí está ahora en la versión de la nueva versión internacional, la NBI. Dice ellos, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad, ¿ya? Nuevamente repite eso, 1 kilómetro, ¿no? Lo mide en distancias actuales, 1 kilómetro. Otra versión, miren, la Reina Valera 1960, que es bien utilizada, ¿no? Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Fíjense, ahora no dice 1 kilómetro, no dice millas, no dice yardas, dice camino de un día de reposo. Y miren, aquí les voy a mostrar otra versión, que es la Biblia del Jubileo, es una versión católica, ¿no? Pero aún así es una versión con muy buena traducción porque mire lo que dice. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. ¿Qué les parece? Miren cómo va cambiando el sentido y cómo nosotros podemos apreciar esto, ¿no? Que en el idioma original aparece aquí sábado, aparece la palabra sabatón. Solamente que estas versiones más actuales, como la NBI, la Reina Valera actualizada, traducen como 1 kilómetro, lo colocan, ¿cierto?, a una distancia actual. Pero en la versión original, en la versión en griego, dice que la distancia que recorrieron los discípulos o la distancia que ellos iban a recorrer era el camino de un sábado, la distancia que se debía recorrer, que estaba permitida recorrer en un día sábado. Interesante, ¿no? Que dice acá que es como 1 kilómetro, ya que en el día sábado los judíos tenían la costumbre, incluso los más acérrimos, de contar los pasos que daban, ¿no? Los fariseos incluso decían que no se podían dar más de 100 pasos en el día de reposo, en el día sábado. Entonces ahí se da cuenta que todavía era un día especial y se da cuenta también del detalle que ellos colocan, en este caso el escritor que es Lucas, años después, discípulo de Pablo, cuando escribe, ¿cierto?, el Evangelio o el libro de Hechos, ¿no? Donde menciona, ¿cierto?, que la distancia que ellos tenían que recorrer o que ellos recorrieron era la distancia de un día de reposo, la distancia que ellos podían recorrer un día de reposo. Interesante, ¿no? O sea, nos muestra también de que era la costumbre o era también una de las reglamentos que tenía el pueblo de Israel y también tuvieron los discípulos, que el día sábado no podían recorrer grandes distancias, no podían hacer grandes viajes, porque era un día cierto que tenían que abocarse no de viajar, no de ir a visitar personas, sino de ir a la sinagoga, de ir a estar con su familia en ese día especial. Interesante, ¿no? Vamos a ir viendo otros versículos, mis queridos hermanos. Vamos ahora al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 14. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Qué es lo que dice? Pasando de Perge, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día sábado, habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron. Hechos 13:14. Muy bien, muchas gracias, hermana Marlene. Acá Pablo, junto a algunos de sus ayudantes, llegaron a esta región, a Antioquía, una región helénica, una región, ¿cierto?, griega, y llegaron ahí un día sábado, y un día sábado fueron a la sinagoga. O sea, un día sábado se reunieron en el templo o en la iglesia que había allí, y allí se sentaron y escucharon la palabra, y también ahí más adelante dice que Pablo empezó a exhortar a las personas que estaban allí. Miren qué interesante, o sea, en una región helénica, en una región griega o romana, ¿no? De parte del Imperio Romano en ese entonces, se seguía guardando el día sábado. ¿Qué día se iba a la sinagoga? ¿Qué día se reunían los discípulos? A pesar de que eran
a pesar de que no eran judíos, de que eran griegos, que eran romanos, que eran gentiles, como se les llama, ellos seguían guardando y reuniéndose el día sábado. Miren qué interesante detalle se nos muestra acá. Vamos viendo otros versículos. Siguiente versículo, ¿quién lo puede leer? Leo, hermano. Cuando, o siga adelante, hermana. Hermanita, usted. Gracias. Cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablaran de estos temas. Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 13, 42 al 44. Amén. Perfecto, muy bien, gracias, hermana Elsie. Entonces, fíjense, ahí mismo en ese contexto, después de que Pablo junto a Bernabé enseñaron, muchos de los gentiles, muchos incluso de los judíos o personas que estaban allí, les pidieron que por favor el siguiente sábado volviese allí y les enseñase más de estas cosas que les estaba enseñando. Les persuadían, ¿cierto?, a que volviesen el siguiente sábado a la siguiente reunión, la siguiente semana, para poder encontrarse allí y nuevamente escuchar la palabra de Dios. Y así fue como nuevamente Pablo al siguiente sábado, la otra semana, se encuentra de nuevo con estas personas y dice que toda la gente de la ciudad se escuchó, se reunió, ¿cierto?, para escuchar la palabra de Dios. O sea, nuevamente menciona dos veces el sábado en estos versículos, ¿no? Nuevamente menciona dos veces este día de reposo, que era el día en el cual Pablo junto a Bernabé visitaba las iglesias, las sinagogas, para enseñar a los judíos y también a los prosélito piadoso, dice acá, ¿no? A los gentiles, a los romanos, a los griegos, a quienes estuviesen allí, que estuviesen dispuestos a escuchar la palabra. O sea, el día sábado era el día también que ellos se preocupaban de visitar las iglesias para enseñar, para evangelizar. Aquí hay otro versículo, Hechos capítulo 15, versículo 21, en el contexto del concilio que hubo en Jerusalén. Mire lo que dice acá. ¿Quién lo puede leer, por favor? Porque ¿Qué desde necesita? tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Perfecto, muy bien, muchas gracias, pastor. Entonces acá, ¿cierto? Quien está hablando en este caso Jacobo, o más bien Santiago, ¿cierto? Está hablando en el Concilio de Jerusalén, celebrado años después de la resurrección y ascensión de Jesús. Ahí estaba también Pablo, estaba Pedro, ¿cierto? Em, y, y allí, ¿cierto? Estaba viendo este tema acerca de cómo podían agregar a los gentiles a la iglesia, cómo podían, ¿cierto?, hacer con ellos. Este fue un concilio que se celebró cerca del año 50 después de Cristo. Y acá él dice lo siguiente. Ahí va diciendo que no hay que atormentarlo, no es necesario, ¿cierto?, pedirle que se circunciden, sino que se abstengan de las comidas y los alimentos que son inmundos, que guarden, ¿cierto?, sus cuerpos, ¿cierto?, de diferentes cosas, que se preocupen de vivir una vida ética y así. Y les dice lo siguiente, ellos también tienen desde tiempos antiguos a Moisés, tienen de quien les prediquen en las sinagogas, donde se les habla acerca de las leyes, les hablan acerca de también los mandamientos cada día sábado. O sea, también mencionan de que en ese entonces, ya en el año 50 después de Cristo, también estaba esta costumbre. Miren, muchos años después, 20 años después quizás de la resurrección y ascensión de Jesús, todavía se predicaba, todavía se tenía esa costumbre, incluso en regiones helénicas, en regiones griegas, en regiones romanas, en regiones gentiles, de predicar y enseñar acerca de las leyes, acerca de los mandamientos. ¿Qué día? En el día sábado, como menciona aquí el mismo cierto apóstol. ¿Qué más siguen diciendo estos versículos? Hechos capítulo 16, versículo 13. ¿Quién puede leer este texto, por favor? Leo y dice, y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río.
donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Hechos 16:13. Amén. Gracias, hermana Marlene. Acá nuevamente menciona en este contexto está Pablo junto a Silas, dice que después de celebrar, ¿cierto?, la reunión, salieron fuera de la puerta de la ciudad y fueron al río, donde se encontraron con estas mujeres que se reunían allí para orar. Fíjense, muestra esto, ¿no? Que había mujeres que tenían la costumbre de cada sábado después del servicio, después de cierto del culto, ir al río para juntarse entre mujeres a orar. Miren qué interesante, ¿no? Entonces miren cómo muestra también esto. Las costumbres que seguían teniendo los judíos, los israelitas, los discípulos del Señor, después de años, ¿cierto?, de que Jesús había ascendido, todavía seguían guardando el día sábado, todavía preocupaban de que este día fuese un día de reunión, un día de oración, un día de consagrarse al Señor. Entonces muestra también uno de los hábitos que las personas tenían, en este caso estas mujeres que se reunían en el río para poder orar en día sábado. Interesante. Otro texto acá, Hechos capítulo 18, versículo 4. Dice, y Pablo discutía en la sinagoga ¿qué día? Sábados. Todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. O sea, el mismo libro de Hechos de los Apóstoles nos va mencionando, y miren cómo se repite cada vez que Pablo va a predicar, cada vez que Pablo va a una sinagoga, cada vez que Pablo va a enseñarle a los gentiles o a judíos, él está ¿en qué día? En el día sábado, predicándoles, enseñándoles. El día sábado era el día en el que el apóstol, el discípulo, ¿cierto? El apóstol Pablo se preocupaba, ¿cierto?, de ir y enseñar a judíos y a griegos, de persuadirles, de enseñarles. Porque muchos dicen, bueno, estos textos están en el contexto de los judíos, de los israelitas. Pero no, vemos que también Pablo les enseñaba a griegos, a gentiles, a romanos, a prosélitos en ese día. O sea, ellos también iban a la iglesia, ellos también iban a la sinagoga, o Pablo también se reunía con ellos en la plaza, en la ciudad, para poder enseñarles. Seguían con esa costumbre y también así de esa manera, a través del ejemplo, les seguía enseñando a guardar el día de reposo. Muchas personas dicen, bueno, Pablo nunca habló del día de reposo, Pablo nunca le dijo que ellos tenían que guardar el día de reposo, pero a través de las reuniones que él celebraba, a través de los eventos, de las predicaciones que él hacía específicamente en ese día, les estaba enseñando a reunirse el día sábado para escuchar la palabra de Dios. Ese día él congregaba a la gente para que conociesen, ¿cierto?, del Señor. Ese día, ¿cierto?, él dedicaba de predicar, de evangelizar a las personas, el día sábado. Miren qué interesante, ¿no? Vamos aquí a ver otro texto, miren, y este texto es bien interesante. Ahí vamos a leerlo. Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Quién lo puede leer, por favor? El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles, porque había de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos 27. Amén. Perfecto, gracias, hermana Elsie. No sé si alguien allí también tiene su Biblia, tiene otra versión que diga otra cosa. Porque aquí está remarcado, yo lo dejé remarcado, ¿no? El versículo parte diciendo el primer día de la semana. Y fíjense, este es un texto que muchas personas dicen, ah, no, miren, aquí ya dejan de guardar el sábado, aquí empiezan a guardar el primer día de la semana. Aquí Pablo se reunió con estas personas el primer día de la semana y aquí dicen, bueno, los discípulos, los cristianos tenían la costumbre de reunirse el día domingo, el primer día de la semana, para conmemorar la resurrección de Jesús. Y aquí hay un texto que muestra eso, ¿no? Quizás los otros versículos, bueno, mencionaban eso, pero ahora Pablo cambia, ahora Pablo empieza a guardar el domingo, Pablo empieza a guardar el día primero de la semana, el primer día de la Era semana. porque él ya se iba. Sí, pero alguien tiene este texto en otra versión o que diga otra cosa. No sé si alguien tiene otro texto donde comienza este versículo con otra frase, no diciendo esto. Porque miren, este texto, si nosotros nos vamos al contexto, está cuando Pablo se reunió con una gente que no quería que por supuesto se fuese y Pablo de igual forma tenía que irse, pero empezó a predicarles en la tarde del día sábado y alargó su discurso ya hasta la medianoche, hasta la madrugada incluso. Y ahí está la historia de Eutico, que él se quedó dormido y cayó, ¿cierto?, de una altura, pero después Pablo de igual forma lo resucitó, ¿no? Hizo un milagro. Entonces,
mostraba también lo importante, la gente que se preocupaba, que se quedaba ahí tiempo, se queda hasta la noche solamente para escuchar acerca de Jesús. Miren, este versículo es interesante, ¿no? Porque la mayoría de las versiones en español lo traducen como el primer día de la semana o el día domingo, algunas directamente dice el día domingo, ¿no? Pero miren, aquí voy a colocar el texto en su idioma original, en griego. Aquí está el texto, aquí lo pueden leer, es cierto, estos garabatos, ¿no? Que aparecen acá. Dice Enzen, Mian, Ton, Sabatón. Fíjense, nuevamente aparece esta palabra sabatón. Miren qué interesante. O sea, ¿a qué se parece esta palabra? ¿Se parece a domingo, primer día de la semana? No. Aquí mismo, esta página que aparece acá, lo traduce como sábados. Nos ayuda, ¿cierto? Aquí un poquito y dice, va aquí traduciendo cada una de estas letras, las va transliterando y dice que sabatón, que es sábado, ¿cierto? Se traduce así, es sábado. O sea, entonces, ¿por qué las Biblias, ¿cierto? Traducen acá como primer día de la semana? Bueno, hay algunos comentarios de traductores que ellos dicen, no, es que esa reunión comenzó el sábado de tarde. Entonces ya el sábado de tarde es el siguiente día, es día domingo, ¿no? Según la costumbre judía y cosas así. Entonces por eso ellos argumentan y dicen de que por eso lo colocan allí como primer día de la semana o día domingo. Pero cuando en realidad la palabra que aparece en el idioma original es sabatón, es sábado. O sea, si lo tradujésemos correctamente, quedaría así, miren, como aparece aquí. En uno de los sábados, cuando estábamos reunidos, Pablo comenzó a enseñarles y alargó su discurso hasta el siguiente día, hasta la medianoche. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí tiene un poco más de coherencia. O sea, Pablo empezó a predicar el sábado de tarde y se alargó tanto que llegó hasta el domingo en la madrugada, ¿cierto? Hasta el siguiente día, ¿no? Como ellos lo consideraban ya después de terminado la puesta de sol. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Así nosotros podemos darnos cuenta de que lo importante que es también estudiar la Biblia con diferentes versiones o ir a su idioma original, porque hay algunas traducciones. La Biblia, producto de las traducciones, las interpretaciones, ¿no? Puede tener algunos errores y de repente sacar más las doctrinas en cuanto a esto. Como les digo, este es un versículo que siempre sacan a colación muchas personas, muchos hermanos de otras denominaciones, de otras iglesias, para decir, bueno, Pablo se reunía el día domingo, el primer día de la semana, para conmemorar la resurrección de Jesús. Pero el texto, en verdad, en el idioma original, dice sábado, no domingo, no kiriaké, o kai kiriaké, ¿no? Que es el día domingo, ¿no? Dice sabatón, que es sábado. Interesante, ¿no? Entonces aquí vamos a ver otro ejemplo. Aquí, ¿quién puede leer este mismo texto? Y aquí está también en su idioma original. Primera de Corintios 16:2. ¿Quién lo puede leer? Que dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando, porque para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. 1 Corintios 16:2. Amén. Gracias, hermana Eliana. Entonces también este es otro texto donde las personas argumentan, bueno, aquí Pablo está dando la instrucción de que el primer día de la semana hay que reunirse, el primer día de la semana hay que guardar ofrendas, diezmos para entregarlo a la causa. O sea, ese día es donde se recolecta las ofrendas. Pero vamos nuevamente al texto en su idioma original. Aquí nuevamente aparece, dice también sabatou. Aquí está, ¿cierto? En genitivo, la misma palabra, ¿cierto? Pero ahora en genitivo, dice sabatou. Nuevamente aparece esta palabra que se traduce como sábado. Entonces, no debería ser cada primer día de la semana, sino como aparece acá, cada sábado cada uno de ustedes guarda una porción en su casa, aparte algo para entregarlo a la obra del Señor. ¿Se dan cuenta? Miren cómo la palabra del Señor nos va mostrando lo importante que es este día, el día sábado, en el Nuevo Testamento. Vamos a ir viendo otras cosas también, miren. Acá Colosenses capítulo 2, versículo 16. Es otro texto también que muchas personas utilizan, donde dicen, bueno, aquí el apóstol Pablo dice que nadie nos critique, que nadie, cierto, les obligue a guardar el día sábado. ¿Qué dice el texto? Mire, dice, por lo tanto, nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Entonces muchas personas toman este texto y dicen, mira, aquí el apóstol Pablo dice que nadie me puede juzgar. Nadie me puede juzgar por lo que yo como, por lo que yo bebo, por qué fiestas guardo y cuáles no, por si guardo las lunas nuevas o si guardo los días sábados, ¿no? Entonces yo ahora no estoy obligado a guardar el día sábado, nadie puede obligarme a guardar el día sábado. Vamos a ver el sentido real de este texto. Miren, vamos a pensar un poquito, ¿no?
¿A quién está dirigido estas palabras que están aquí, estas letras? El libro lo dice, Colosenses. ¿Dónde está Colosas? Colosas es una región helénica, es una región griega. Entonces Pablo no les está hablando a judíos, no les está hablando a personas que conocen la ley de Moisés, le está hablando a personas que según su tradición, su contexto, primero fueron criados con los dioses griegos, con los dioses romanos. Entonces, ellos al conocer el Evangelio, los colosenses en este caso, dejaron de guardar esas fiestas que tenían, ¿cierto? Por dioses paganos, esas costumbres que tenían, y ahora empezaron a guardar estas fiestas, estas costumbres, estas celebraciones, este día de reposo que está dentro del cristianismo, que está dentro del pueblo de Israel. Imagínense para ellos, para los colosenses, que comían carne sacrificada a los ídolos, que comían todos los alimentos, que no se preocupaban, ¿cierto?, de lo que bebían y lo que comían, que se preocupaban, ¿cierto?, de celebrar fiestas paganas. Pero ahora, después de conocer el Evangelio, empezaron a cuidar su alimentación, empezaron a comer solamente animales puros, a guardar los días de celebración del pueblo de Israel y también a guardar el día de reposo. Entonces a ellos les habla Pablo, hay aquellos que estaban siendo atacados, que ellos le decían, oye, tú no eres colosense, no que tú eres criado, ¿cierto? Bajo la doctrina de los dioses griegos, los dioses romanos, ¿por qué ahora estás guardando el sábado? ¿Por qué ahora solamente comes animales puros, no comes animales sacrificados a ídolos? ¿Por qué ahora no bebes vino? Cosas así les criticaban, los juzgaban. Entonces a ellos Pablo les da palabras de ánimo y le dice, no se preocupen hermanos, que nadie los critique, que nadie los juzgue en cuanto a comida, bebida, días de reposos, en cuanto, cierto, al día sábado, porque ustedes conocen la verdad, ahora ustedes ya saben. Entonces, que no venga alguien a decir que ustedes no pueden guardar el día sábado, que no venga alguien a decirle que no se preocupen en cuanto a la comida, alimentación, porque ahora ustedes han conocido el Evangelio. Entonces no se preocupen si los critican, si los juzgan, si se burlan de ustedes por esto. A ellos, ¿cierto? Les está hablando Pablo con estas palabras, son palabras de ánimo. No les está diciendo, no, ustedes coman lo que quieran, beban lo que quieran, no importa qué día celebran, qué fiestas, cierto, guardan, no importa si guardan el día sábado o no, no, ese no es el sentido de este texto, ¿se dan cuenta? Pero me haya dado a entender, ¿no? Este es el contexto en el cual Pablo escribe. Les escribe a ellos, a los colosenses, que estaban siendo criticados, que estaban siendo amedrentados, que estaban siendo burlados, ¿cierto? Que estaban siendo, ¿cierto?, criticados, juzgados, porque ahora guardaron los días de reposo, guardaron, ¿cierto?, las fiestas solemnes y empezaron, ¿cierto?, a cuidar su alimentación, porque empezaron a cambiar sus hábitos, sus costumbres a lo que dice el Evangelio. Y por lo tanto su familia, ¿cierto?, sus coterráneos empezaron a criticarlos en cuanto a esto, ¿no? Entonces son palabras de ánimo que Pablo comparte para ellos y también para nosotros. Vamos viendo otros textos. Romanos capítulo 7, versículo 7. El mismo apóstol Pablo, muchos dicen, no, Pablo dice que ya no hay que guardar los mandamientos, que ya la ley quedó absuelta. ¿Qué dice el mismo Pablo? Mire, vamos a leerlo. ¿Quién lo lee? ¿Qué Romanos pues capítulo 7. diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Romanos 7:7. Amén. Perfecto, gracias hermana Elsie. Entonces, fíjense, el mismo apóstol Pablo dice, ahora la ley es pecado, la ley es algo malo, no hay que guardarla. Dice, no, de ninguna manera, al contrario. Yo no hubiese conocido el pecado de no haber sido por la ley, porque la ley me muestra el pecado, la ley no salva, la ley no limpia, pero la ley me muestra qué es lo que está bien y lo que está mal. La ley debe ser nuestro punto central de moral. Por eso Dios nos da ciertos los mandamientos, para que así podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ahí Dios nos dice qué es lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, yo no sabría lo que si fuese la codicia, no sabría que la codicia es algo malo, si la ley me dijera no codiciarás. Así mismo como hay leyes, reglamentos en cada uno de nuestros países, leyes de tránsito, leyes de conducta, leyes de educación, que van protegiendo a los conductores, que protegen a las víctimas, que protegen a las personas que sufren delito, que sufren a los estudiantes, a los trabajadores, así también la ley nos resguarda a nosotros de pecar. Si nosotros obedecemos la ley, nos guardamos de pecar, de desobedecer, de ir en contra de Dios. Por eso es tan importante también los mandamientos. Si no estuviese la ley, si no estuviesen los mandamientos,
no conoceríamos lo que es el pecado, no entenderíamos que estamos mal, que estamos cerrados, y no entenderíamos, ¿cierto?, que necesitamos un Salvador. Si no necesitamos un Salvador, no necesitamos, ¿cierto?, de Jesús. Por eso es tan importante la ley, porque la ley nos muestra que somos pecadores. Y al darnos cuenta que somos pecadores, nos damos cuenta que necesitamos salvación, que necesitamos un Salvador, que nosotros mismos no nos podemos salvar, que no hay algo bueno en nosotros, ¿cierto? No nacemos con ese origen bueno, sino que somos tentados al pecado y que por lo tanto necesitamos ayuda. ¿Y esa ayuda de dónde viene? De Cristo Jesús. Bien, vamos a ver otros textos también donde el Nuevo Testamento nos va mencionando esto, queridos hermanos. También ajeno a esto, después podemos ver diferentes cosas fuera de la Biblia, en libros, escritos, instrucciones, estatutos de los mismos discípulos que hablan acerca de que ellos seguían guardando el día sábado. Por ejemplo, en la Didache, que es la enseñanza de los apóstoles, que es cuando los discípulos empezaron, ¿cierto?, a decir, bueno, vamos a colocar ciertas reglas para la iglesia, ¿no? Como cada organización, así como nuestra iglesia también tiene reglas de orden, así ellos también colocaron unas reglas, puntos importantes para que todo lugar fuesen un mismo cuerpo. Y miren lo que dice acá la Didache, que es la enseñanza de los apóstoles. Dice lo siguiente, la enseñanza de los apóstoles, el artículo 16, punto número 1, dice, en el día del Señor, reúnanse para la partición del pan y la acción de gracias, después de haber confesado vuestros pecados, para que sea puro vuestro sacrificio. O sea, dicen que era una regla, una ley, cerca del año 100, después ya del siglo I, y lo dejaron como regla establecida a los discípulos, de que tienen que reunirse en el día del Señor. ¿Cuál era el día del Señor? El día sábado, por supuesto. El día que nosotros vimos. Por eso Jesús dice, el Hijo del Hombre es el Señor del día sábado. El día sábado, ¿cierto? Ellos tenían como regla reunirse. Acá, por ejemplo, vemos una carta que escribe uno de los padres de la iglesia, Jerónimo, ¿cierto?, al Inicius. La carta número 71 dice, Basilio el Ponto escribió lo siguiente, es bueno y beneficioso comunicarse una vez por semana en el día del Señor, en el día sábado. O sea, fíjense, acá están en una carta y ellos dicen, mira, ¿sabes qué es bueno, qué es beneficioso para los hermanos? Que nos encontremos una vez por semana, que nos encontremos en el día del Señor, que nos encontremos el día sábado. O sea, se sigue dando testimonio de que ellos se reunían, de que ellos, cierto, atesoraban el día de reposo, el día sábado. Acá en un libro histórico, el historiador Sozomen dice lo siguiente, hay varias ciudades y pueblos en Egipto donde, contrariamente a la costumbre establecida en otros lugares, la gente se reúne los días sábados por la noche y aunque han cenado previamente, participan de los ministerios, de la cena del Señor y la congregación. Miren qué interesante, esto lo escribe un historiador, ¿no? En el libro Historia Eclesiástica, donde él va hablando acerca de cómo se reunían, ¿cierto?, los primeros cristianos en diferentes regiones, como en Egipto, en el libro número 7, capítulo 19. O sea, él dice que ellos se reunían en una región lejana, ¿no?, en Egipto, el día sábado, y que ellos allí celebraban la cena del Señor. Sócrates, que no era judío, que no era cristiano, que era un pensador, un filósofo griego, helénico, él dice, casi todas las iglesias, refiriéndose a las iglesias cristianas, casi todas las iglesias cristianas del mundo celebran el sagrado ministerio, la cena del Señor, en el sábado de cada semana. Eso aparece también en el libro Historia Eclesiástica, libro 5, capítulo 22, libro de Sócrates. Miren qué interesante, ¿no? Como él también, que es un filósofo, da testimonio acerca del día sábado guardado por los discípulos. Acá en otro libro, miren qué interesante, Los Padres Antenicenos, volumen número 7, página 413. Dice que es una regla que tenían ellos, ¿cierto? Los discípulos, ya años después, dicen, guardarás el sábado por causa de aquel que cesó su obra de creación, pero que no cesó de su obra de providencia. Es un reposo para meditar en la ley, no para estar en la sociedad de las manos. Miren, o sea, era una regla ya de los padres patrísticos, de los padres, ¿cierto?, de la iglesia cristiana primitiva de los primeros siglos, que ellos les enseñaban a los discípulos a guardar el día sábado, a apreciarlo como un día de la creación, en un día, ¿cierto?, que teníamos que meditar en el sacrificio de Cristo y que era un día, ¿cierto?, para reposar y meditar en la ley de Dios y no estar ociosos, como dice aquí, ¿no? Miren qué interesante la enseñanza de los padres apostólicos de los primeros siglos, de los líderes de la iglesia en los primeros siglos. Y también acá en otro libro, aquí escribe, ¿cierto?, un historiador católico, Historia Eclesiástica de las Iglesias Antiguas de Piemont,
página 169, acerca de los valdenses, ya después en los siglos XIV o XVII, de esta gente, ¿cierto? Que motivados por Pedro Baldo, fueron al Piamonte y se escondieron, ¿cierto? Allí en las cuevas de Francia, de Italia, para guardar una fe pura, verdadera, alejada, ¿cierto? De la iglesia en ese entonces, que era estricta y que ni siquiera les permitía, ¿cierto? Leer la Biblia en su propio idioma. Dice lo siguiente: ellos, los valdenses, dicen de que el bendito Papa Silvestre era el anticristo, cuya mención se hace presente en la epístola de San Pablo y que se encarna el Hijo de la perdición. También dicen de que ellos toman lugar de la observancia del sábado. O sea, este que es un historiador, un escritor católico, escribe y menciona, da testimonio de que los valdenses guardaban el día de reposo. Que ellos también, ¿cierto?, consideran de que el Papa en ese entonces, ¿cierto?, era el anticristo, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo ellos todavía mantienen una fe pura, observando y guardando el día de reposo. Ya para ir finalizando nuestro estudio de esta semana, queridos hermanos, aquí hay algunos textos también que nos recuerdan también acerca de esto. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17? ¿Quién lo puede leer, por favor? Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Muchas gracias, hermana Eliana. Entonces aquí en esta visión que se le muestra a Juan, donde ve, cierto, que después de la ascensión de Jesús, esta mujer que representa a la iglesia es perseguida por el dragón, por Satanás. ¿Y a quiénes persigue Satanás? A los descendientes de la mujer, a los descendientes de la iglesia, a quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recordemos que esa también es una característica de los salvos, de los santos, que también aparece en Apocalipsis 14:12. Los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, dice el versículo. Entonces, fíjense, Satanás no persigue a aquellos que torcen las escrituras, ¿cierto? Que ellos se preocupan de guardar otro día, que guardan el día domingo, o que no guardan los mandamientos. Satanás hace su guerra y persigue, va en contra de aquellos hijos fieles que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A ellos Satanás les hace la guerra, a ellos los persigue, a ellos, ¿cierto? Ellos son su objetivo principal, porque ellos son los verdaderos hijos de Dios, porque ellos son los que realmente quieren seguir al Señor, los que siguen al Cordero por donde quiera que va, quieren ser parte de aquellos que lo esperan y aguardan su venida. Entonces, mis queridos hermanos, en nuestra misión, nuestra tarea también, ser diligentes, procurar con estudio, guardar la voluntad del Señor y, por supuesto, observar los mandamientos de Él y también tener el testimonio de Jesucristo, ser parte de este pueblo que es fiel al Señor y que a pesar de las pruebas, a pesar de la persecución, se mantiene firme y obediente al Señor, a Dios. Y también hay un texto muy bonito que aparece en Isaías capítulo 66, versículo 23, donde dice lo siguiente, dice: y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Miren qué bonito, o sea, el Señor da esta profecía en los tiempos de Isaías, donde dice que después, en los tiempos finales, después en la eternidad, ¿dónde nos reuniremos nosotros? Cada mes, cada sábado, de sábado en sábado, nos iremos a reunir para adorar al Señor en la Nueva Jerusalén, en su templo, en su casa, allá, ¿cierto?, en la eternidad. Entonces, desde ya el Señor nos dice de que volveremos a guardar el día sábado, volveremos a reencontrarnos a Él como lo era en el principio. Así como Él creó este día para encontrarse con la humanidad, con Adán y Eva, y así como ellos lo guardaban y se reunían con Dios en el Edén, así Dios también quiere que nosotros guardemos este día junto a Él por la eternidad. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Entonces pudimos ver que el día sábado aparece desde la creación, desde cuando Dios crea a Adán y a Eva y les enseña a guardar este día de reposo ahí en el jardín del Edén. Seguramente ellos lo guardaron. Seguramente ese día, ¿cierto?, el Señor descansó y estuvo acompañado, ¿cierto?, de sus hijos, de Adán y Eva, y enseñándoles, hablando con ellos, ¿no? Era un día que Él separaba sus cosas para estar junto a su creación, para estar junto a sus hijos.
Vimos cómo se dio el mandamiento el día sábado a Moisés y así también al pueblo. Fue escrito por Dios por su propio dedo en tablas de piedra para que permaneciese en el tiempo. Y cómo estaban los estatutos, las reglas, las leyes, para que el pueblo también guardara este mandamiento. Vimos cómo era de importante para Dios y cómo debía serlo también para sus hijos. Vimos cómo Jesús enseñó a guardar el día sábado, cómo él lo guardaba, cómo él iba a la sinagoga, cómo él sanaba, cómo él también predicaba en este día, hacía el bien, cómo él le enseñó a sus discípulos a guardarlo verdaderamente, no bajo las estrictas reglas de los fariseos del Sanedrín, sino guardarlo de corazón, guardarlo haciendo el bien, procurando, ¿cierto?, hacer la voluntad del Señor. Vimos como Pablo, cómo los discípulos escribieron acerca del día sábado, cómo ellos se reunían ese día, cómo ellos iban a la sinagoga, cómo ellos predicaban, le iban a enseñar a gentiles, a griegos, a romanos en ese día, y también en ese día, ¿cierto?, se preocupaban de estar reunidos también en las sinagogas, y cómo también en la eternidad se seguirá guardando este día, el día sábado, y estaremos todos juntos reunidos, yendo a la casa del Señor, yendo a adorar a su templo, yendo, ¿cierto?, a la santa ciudad, a la Nueva Jerusalén, a adorarle cada sábado. Cada sábado seguiremos reuniéndonos como lo hacemos acá en la tierra, así como nos reunimos los sábados, ¿cierto?, vamos a la iglesia, así también lo haremos en la eternidad. Entonces, mis queridos hermanos, es la invitación que nos da el Señor de prepararnos, de observar este día porque es una vista previa, ¿cierto? Es una degustación de lo que va a ser nuestra eternidad junto al Señor. Que desde ya empecemos a disfrutar el día sábado, que desde ya empecemos a prepararnos, a guardarlo, para así poder guardarlo también durante la eternidad junto a nuestro Señor. Que Dios los bendiga y que el Señor, ¿cierto?, sea con cada uno de nosotros, mis hermanos, y también podamos apreciar este día sábado, lo guardemos, nos preparemos para guardarlo acá en la tierra y también en la eternidad junto a nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Paz a ustedes, mis hermanos. Paz, hermano Felipe. Bueno, muy agradecidos todos, ¿no? Y muy contentos de poder estar escuchando este mensaje, ¿no es cierto? Y recordarnos que el sábado es tan importante y que así como lo guardamos acá, un día estaremos guardando ahí con nuestro Señor, ¿no? Muchas gracias. Le doy las gracias a todos ustedes por haberse conectado y en especial a nuestro hermano, a Pastor José, que ya está ahí recuperando de su ojito, ¿no? Así que un abrazo, hermano de Pastor José, hermano Arturo, para todos los hermanos que están ahí conectados y los invitamos para mañana entonces. Los hermanos, ¿no es cierto?, que están allí, Cintia, Yuma y otra niña acá, Marlene, ¿no es cierto?, Carmencita que está por ahí, que las veo. A todos un abrazo. Vamos a pedirle a nuestro hermano Nicole o Christopher que ponga el último himno y el hermano Felipe, por favor, nos despide en oración y la bendición, por favor. Obediente a tu mandato, participa hoy tu grey de tu cena y con gozo acercámonos con fe. Lo que hiciste en el Calvario por el pobre pecador, anunciamos en tu nombre, recordando tu amor, recordamos tus angustias, oh divino Redentor, y la copa de amargura que por todo pecador en el Gólgota muraste, despreciando tu dolor. Te pedimos que constantes te sigamos con valor. Gracias, oh Jesús
bien, vamos a orar, mis hermanos. Amoroso buen Dios, Señor, que estás en los cielos, gracias por este estudio nuevamente que nos has permitido tener, Señor. Gracias porque a través de tu palabra hemos podido confirmar parte de nuestra doctrina, de nuestra fe, que está centrada, Señor, en uno de tus mandamientos. Gracias, Señor, porque nos enseñas con un estudio cabal lo importante que es el día de reposo, el día sábado. Ayúdanos, Señor, a poder considerarlo, apreciarlo como tú quieres, que en la semana podamos hacer nuestras tareas, pero que cuando ya esté por terminar el día viernes, empecemos a prepararnos a guardarlo, Señor, para que el día sábado nos dediquemos a que sea un día de oración, un día de encontrarnos, de congregarnos con nuestros hermanos en la iglesia, y así nos preparemos, Señor, también para guardar este día, como tú lo has dicho, Señor, de mes en mes y de sábado en sábado en la eternidad. Acompaña y bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder seguir aprendiendo más acerca de ti, acerca de tu palabra, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos siga guiando a tu verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios pueda acompañarte en esta semana, Dios te bendiga y te guarde, y que Él pueda llenar de gozo y de paz tu corazón. Amén. Pueden abrir su micrófono para despedirse, porque yo me salí porque se me salió el internet, se me apagó el internet. Así que pueden abrir su micrófono y se pueden despedir. Paz a vos, hermanos. Dios los Paz. bendiga. Bendición, Amén, hermano Arturo, Pastor. gracias por Chao. acompañarnos. Pastor Hasta José, mañana. Feliz cuéntenos noche. cómo está, Bendiciones. cómo Chao, se chao. siente.